De cerca. Periodismo independiente. Con William Vianey Solano. Hola, ¿qué tal amigos? Originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, en el departamento del Valle del Cauca, la hermosa ciudad señora de Colombia, Guadalajara de Buga, donde está en esta oportunidad el candidato al Congreso de la República, el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, a quien le damos un cordial saludo y bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Buga y a De Cerca. Muchas gracias, querido William. Sí, aquí, de cerca de nuestro pueblo, cerca de nuestros liderazgos sociales y recorriendo el país en este propósito de sumar apoyos para el pacto histórico, para que la gente vote por sí misma, porque finalmente es su presente y su futuro. ¿Qué ha encontrado en Colombia en este recorrido que su merced está haciendo por estos días? Bueno, he encontrado testimonios muy preciosos. Yo mencionaba el del embolador Rafael Antonio, que hace unas semanas encontré en la ciudad de Ibagué. Y él me ha dado en un resumen de 5 minutos las razones por las cuales hay que continuar este proyecto, hay que votar por Iván Cepeda Castro, hay que llenar las urnas en una revolución democrática que él describe, sin balas, sin violencia, llenando las urnas de votos. Y eso es extraordinario. Vea, disfrute el cafecito. Muchas gracias, muchas gracias. Para que luego no diga que no lo entendimos bien. Y ese resumen, esa presentación de Rafael Antonio, la han visto más de 3 millones de personas en mis redes sociales, porque es un hombre de 74 años, golpeado por la vida, pero con una gran sabiduría popular. Luego me encontré un taxista en Barranquilla que apoya el pacto histórico, que apoya al presidente Gustavo Petro, que quiere que Iván Cepeda Castro sea presidente. Y él dice, y yo lo hago por sentido común, porque es que el sentido común, dice él, no lo enseñan en Harvard. Excelente aporte, ¿no? Excelente aporte. Sí. Y ayer me encontré una señora aquí en Buga, que le envía bendiciones al presidente de la República, Iván Cepeda Castro, que le manifiesta su amor a través de Dios, que le agradece su existencia y todo lo que ha hecho por el pueblo colombiano. Y al mismo tiempo, líderes maravillosos, que hoy están unidos, que antes estaban separados, se peleaban por cualquier tontería. Hoy han entendido que hay que dejar los egos a un lado y de que hay que hacer un esfuerzo mancomunado, dejar por fuera las diferencias y centrarnos en que tenemos que tener las mayorías absolutas en el Senado y la Cámara de Representantes y por supuesto a propósito de eso le iba a decir, hay una premisa platónica. Platón dice, desentenderse de la política es permitir que nos gobiernen los peores hombres de la sociedad. ¿Es necesario depurar el Congreso de la República y la Cámara de Representantes? Sí, no, totalmente. Hemos visto a lo largo de estos años que hemos tenido un Congreso extorsionista. Se han acostumbrado a extorsionar los gobiernos de turno. Entonces, para que avance cualquier reforma, entonces hay que irles a ofrecer cargos, contratos, y esas malas prácticas hay que erradicarlas. Y para eso necesitamos tener las mayorías en la Cámara y el Senado de la República. Allí hay personas totalmente innobles que llegan a actuar en contra del pueblo colombiano. Hay quienes se dicen cristianos, se hacen votar por iglesias cristianas. Incongruencia total, ¿no? Y van a votar en contra del pueblo. Cuando Jesucristo estuvo y fue sacrificado por estar junto con los más humildes. Aquí quienes se dicen cristianos y están con la extrema derecha y votan contra el pueblo, pues no son cristianos. Razón tenía Mahatma Gandhi cuando le preguntaron acerca de Jesucristo y decía, admiro mucho a Jesucristo, los que no me convencen son los cristianos. Y es precisamente la gran brecha que hay entre decir una cosa y hacer otra, como dijo Nietzsche, ¿no? Llega a ser quién eres. ¿Por qué quieres ser congresista? Bueno, porque tengo la experiencia de toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, porque tengo una gran experiencia internacional, he tenido que vivir 12 años en el exilio, porque he ocupado cargos importantes también dentro del Estado, como magistrado del Consejo Nacional Electoral
y luego este presidente me nombró superintendente del sistema de subsidio familiar. Y quiero pues poner a disposición del pueblo colombiano todos mis conocimientos, toda mi experiencia, y porque necesitamos ejercer también un liderazgo desde esa experiencia con la cabeza nuestra de lista al Senado, Carolina Corcho, con hombres luchadores de este territorio como Wilson Arias, como Alfredo Mondragón. Tendremos unas jóvenes representantes a la Cámara también por el Valle del Cauca en el Pacto Histórico. Vamos a tener un congreso también renovado de nuevos liderazgos, y a mí me interesa aportarle también a esos nuevos liderazgos toda la experiencia acumulada de más de 40 años en la defensa de los derechos humanos. Justamente, ¿cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los candidatos en este momento en Colombia? Bueno, tenemos un desafío inmediato que es el fraude electoral, que es la compraventa de votos. ¿Sí? Contra eso hay que luchar. Contra ¿no? eso hay que luchar. Yo he insistido y lo dije muchas veces siendo magistrado del Consejo Nacional Electoral. Quien vende su voto le hace un profundo daño a su propia familia, le hace un profundo daño a la sociedad, afecta a la democracia, porque esos que van a comprarle su voto llegan al Congreso a robar, como decía el maestro Carlos Gaviria Díaz, llegan al Congreso a robar. Quien le compra su voto es un delincuente porque es un delito, que tiene pena mínima de prisión de 4 años, si no, no tiene por qué hacerse cómplice de un delito. Este gobierno está ofreciendo 50 millones de pesos de recompensa a quien denuncie, a quienes están comprando votos o a quienes desde las administraciones locales o departamentales están constriñendo a sus empleados, a sus contratistas, que si no les ponen 20 o 30 votos en una mesa de votación, los van a despedir. Eso es un delito y hay que denunciarlo. En esta oportunidad, el pueblo colombiano, haciendo uso a través de este mecanismo de participación ciudadana, tiene la oportunidad precisamente de fortalecer el poder popular. De eso se trata, y el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha insistido mucho en ello. Hay que fortalecer los liderazgos sociales. Por eso él ha influido para que el Pacto Histórico no sea un partido cualquiera, sino un movimiento político, así se llama, Movimiento Político Pacto Histórico, porque es con las bases, es construyendo poder popular desde el territorio, es ganando cada espacio político, público, hay que ganarlo. ¿A pulsa de qué? De liderazgos genuinos, legítimos, éticos, que quieran realmente la transformación de estas costumbres políticas podridas que hemos tenido en la sociedad colombiana durante tanto tiempo. ¿Cuál es la recomendación, en últimas, que hay que hacerle al electorado, a la ciudadanía, ahora, sobre todo como antesala a esta contienda electoral? La primera, William, es frente a la gente que dice que no le interesa la política y que no vota. Hay casi un 50% de personas que no participan en la democracia. Y yo les digo, usted dice que no le interesa la política, pero es que la política sí se mete con usted todos los días. La política se mete con usted cuando tiene que pagar servicios públicos costosos. La política se mete con usted cuando no encuentra un empleo. La política se mete con usted cuando sale a la calle y tiene miedo de que lo atraquen o de que lo maten por robarle un celular o una bicicleta. La política se mete con usted cuando usted va a una cita médica y no lo atienden, cuando necesita una cirugía y no se la hacen, cuando necesita medicamentos y no tiene con qué comprarlos, cuando usted quiere que sus hijos estudien y no tienen a dónde ir a un centro universitario. Eso es política. La política tiene que ver con sus derechos y eso lo debe entender la gente que no vota, porque tenemos gente muy valiosa, como las que hacen parte de las listas del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara, que van a representarles para tener una política genuina a favor del pueblo colombiano. Entonces, mi primer mensaje es para los que no votan. Entiendan que esta es la oportunidad de ayudar a transformar profundamente este país y ayudarnos a transformar también esta sociedad y a transformar el Estado. Y por otra parte, a los que votan. Claro. A los que voten en conciencia, que voten por las mejores personas, por las mejores listas, ¿sí? Hoy pues estamos íntimamente convencidos de que las mejores son las del Pacto Histórico, porque además nos hemos sometido a una consulta. Somos la única fuerza política, William, de Colombia que ha ordenado democráticamente sus listas, no al lapicero como suele hacer este caudillo del Centro Democrático, el presidente eterno, que a punta de corrupción ha hecho toda su carrera política.
y está esperando al Senado. Está en el puesto 25, yo estoy en el 28, William, pero yo sí creo que yo sí voy a ser electo senador. Sí, señor. Claro que sí, eso se espera. Y usted me hace acordar con el tema de que a los que se abstienen y a los que no se abstienen, la anécdota corta de la niña que rezaba a Dios que los malos se volvieran buenos y los buenos siguieran amables. Y eso es interesante. ¿Cómo acompañar a Luis Guillermo Pérez Casas en esta contienda electoral? Bueno, votando por el pacto histórico, haciendo la publicidad del pacto histórico, porque he recibido noticias de muchos lugares de Colombia de que están destruyendo nuestros murales, están destruyendo nuestras vallas, están bajando nuestros pendones, están destruyendo nuestros afiches. ¿Y a ellos qué les respondo? Que en primer lugar la propaganda electoral del pacto histórico está aquí, está en el corazón, y esa no la pueden eliminar. Claro, son fascistas y han dicho que nos van a eliminar. Ellos son capaces de eso y mucho más, ¿no? Lo han hecho, claro, porque han gobernado con el terrorismo de Estado, porque nos han aniquilado, han asesinado a miles de nuestros compañeros y compañeras, han exterminado liderazgos brillantes en este país. Por eso, democráticamente tenemos que impedir que vuelvan a gobernar. Ya nos han dicho, Abelardo de la Espriella ha dicho que nos va a destripar, que nos va a erradicar como un cáncer. Y viene por nosotros, viene por las conquistas sociales. A lo Milei, que acaba de hacer aprobar ayer en la Argentina una jornada mínima laboral de 12 años, sin ninguna garantía de estabilidad laboral. Y eso es lo que representan ellos. Por lo tanto, el pueblo colombiano ya ha madurado, ha abierto los ojos, ya ha entendido que la democracia les pertenece. Y un mensaje central del presidente de la República es que usted ciudadano, usted hace parte del poder popular. Usted es el soberano, el pueblo es el soberano. Y hay un artículo que yo cito permanentemente. De la Constitución, el del 3, ¿no? Bueno, el poder radica en el pueblo. El poder radica en el pueblo. En la Constitución del 86 decía que la soberanía radicaba en la nación. Ahora decimos, la soberanía radica en el pueblo y sobre la voluntad popular, dice el artículo 3 constitucional, se edifica todo el poder público. Eso es de una inmensa connotación. Cuando entendamos que tan válido es tu voto o el mío o el de cualquier ciudadano, que tiene el mismo peso que el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, por supuesto, ese día estaremos transformando profundamente esta sociedad y este Estado. Nos habremos apropiado de la democracia. Ese día todos tendremos el mismo derecho, ¿no? Así a elegir y a ser elegidos, ¿no? Hoy tenemos el mismo derecho, a sí, elegir y a ser elegidos. ¿Por qué el colibrí? Bueno, esto me lo regaló una indígena del Putumayo y yo le pregunté qué significa el colibrí para los pueblos indígenas. Me dijo, el colibrí es el espíritu de la naturaleza, es el espíritu del amor. De la Pachamama, ¿no? De la Pachamama, y con ellos también comunican con sus ancestros. Está asociado también a sus ritos de vida y de muerte y de resurrección y de esperanza, ¿sí? Y yo escuché una leyenda indígena centroamericana que habla de que se desató un gran incendio en el bosque, todos los animales empezaron a huir de las llamas, salvo un colibrí. Y ese colibrí iba a un lago, tomaba agua con su pico y derramaba las gotas de agua sobre las llamas. Un puma que pasaba corriendo se paró y dijo, pero ¿qué hace este señor colibrí? Y vio que hacía esos idas y venidas. Entonces le preguntó, hermoso, ¿no? ¿Qué hace, señor colibrí? ¿Por qué no huye como todos los demás? Y el colibrí le respondió, porque yo estoy cumpliendo con mi deber. Si cada uno hiciera lo suyo, ya habríamos apagado el incendio. Entonces, desde entonces, yo uso el colibrí como símbolo de mis luchas humanas, políticas. Y esto es lo que representa hoy el pacto histórico. Es apagar el incendio de la violencia, apagar el incendio de la miseria, apagar el incendio de la corrupción. Y eso lo logramos entre todos. Yo simplemente soy un humilde colibrí. Excelente. Pues muchísimas gracias a ustedes, nuestros amigos, pero sobre todo a su merced por acompañarnos, por haber aceptado, y esperamos y aspiramos los mejores éxitos para su propuesta y para la gestión que viene adelantando en Colombia. Bueno, Guadalajara de Buga es la ciudad también de los milagros, la ciudad señora. Y el mayor milagro que puede conquistar el pueblo colombiano es su unidad. Sobre la base de la unidad tendremos los milagros que querramos tener para transformar profundamente el Estado colombiano a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Así tiene que ser.
Pues claro que hay diferencias sociales, claro que han habido diferencias sociales, pero las diferencias sociales, en vez de separarnos, deben acentuar la necesidad que tenemos unos de otros. Recuerden no olvidar o no olviden recordar que el éxito precisamente para poder armar el rompecabezas de nuestra sociedad es cuando reconocemos que todas las fichas somos diferentes. Sí, y que en medio de esa diferencia hay lugar también a identidades con objetivos comunes, como la de nuestro movimiento político Pacto Histórico. Y allí con todas las tendencias, porque hay que respetar ese pluralismo, esa diversidad. Vamos a avanzar hacia el triunfo el 8 de marzo, ganando las mayorías absolutas en Senado y Cámara de Representantes. Es muy sencillo, no van a perder su voto, no se lo van a anular, solamente tiene que marcar X sobre el logo del recuadro del Pacto Histórico. En un tarjetón la Cámara, en otro tarjetón el Senado de la República. Y recuerden, no voten la consulta presidencial porque es espuria, es antidemocrática. Nació de un crimen, como dijo el presidente de la República, cuando se excluyó a Iván Cepeda Castro de la posibilidad de participar. Solo Senado y Cámara, ¿no? Senado y Cámara. Sí, señor. Muchísimas gracias. William, gracias por el café. Es rico. Delicioso. Deberían de prohibirlo, qué cosa más deliciosa, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a ustedes, nuestros amigos, por haber acompañado este espacio de cerca. Sígame y aprende más. De cerca, periodismo independiente. Con permiso. De cerca, periodismo independiente. Con William Vianney Solano.